Hola a todos y bienvenidos a CryptoTrading ESP, tu canal de criptomonedas. El ETF de Bitcoin es el tema más comentado entre los inversores en criptomonedas. De hecho, muchos expertos creen que ha sido esta noticia la que ha hecho que Bitcoin suba más de $2.000 en un mes. Hoy vamos a explicarte todo lo que debes saber sobre el ETF de Bitcoin. Antes de comenzar, no olvides unirte a nuestra comunidad de Telegram para estar al día de la actualidad en el mercado. Tienes el enlace en la descripción. Como decíamos, el ETF de Bitcoin es el tema de moda en el mercado. Cuando se supo que la SEC estaba estudiando por primera vez si aceptar las propuestas o no, el mercado explotó. Está entrando nuevo dinero a Bitcoin y la euforia ha vuelto a los inversores. Sin embargo, una reciente noticia ha demostrado que todavía hay muchas dudas relacionadas con el ETF, por lo que queremos aclararlas en un vídeo. A continuación, te vamos a explicar qué es un ETF, por qué ha armado tanto revuelo en el mercado, cuáles son las fechas importantes y sobre todo, por qué es tan importante para Bitcoin. Para entender todo el revuelo que se ha creado, lo primero que debes saber es qué es un ETF. Un ETF o fondo cotizado es un producto financiero que agrupa una serie de activos en uno solo. Cotiza en bolsa y puede ser intercambiado durante la jornada como si fuera una acción. Por ejemplo, el IBEX 35 es el fondo cotizado más popular en España, porque agrupa las acciones de las 35 empresas con más liquidez del país. El ejemplo de Bitcoin es mucho más sencillo, ya que con un fondo cotizado de Bitcoin podríamos comprar acciones de Bitcoin en las bolsas o exchange que lo ofrezcan. Los ETF han sido uno de los productos que más ha crecido en popularidad en los últimos años. Esto se debe a que son muy flexibles, facilitan el acceso a muchos mercados y además el inversor ahorra en comisiones. También los inversores se ven atraídos porque pueden diversificar mucho más fácilmente con un ETF. Para que veáis la magnitud que tiene, el primer ETF se lanzó en 1993 y desde entonces este sector mueve unos 4 billones de dólares al año. Ahora pasamos a la pregunta que todos os habréis hecho. ¿Por qué es tan importante un ETF de Bitcoin? Pues bien, si una entidad financiera quiere ofrecer un ETF, debe tener un respaldo. Esto significa que si se lanza un ETF de Bitcoin, dicha entidad tiene que tener en su poder los Bitcoin necesarios para respaldarlo. Para que se entienda mejor, algo similar ocurre con Tether. Esta criptomoneda estable se supone que está respaldada por el dólar, es decir, que por cada Tether que se emita, la empresa tiene que tener un dólar. Precisamente aquí está su polémica, porque no se sabe si realmente está respaldado o no, aunque ese es otro tema. Además de que las entidades que quieren lanzar un ETF deberán tener un respaldo, las cifras de estos productos son gigantescas. Millones de inversores los utilizan y también hay fondos de inversión que los prefieren. Es evidente que, si finalmente se aprueba, Bitcoin estaría al alcance de millones de nuevos inversores. Ahora que ya sabemos qué es un ETF y por qué es tan importante para Bitcoin, vamos a resolver las dudas que se han generado los últimos días. ¿Por qué se habla del 10 de agosto? Para los que no lo sepan, la SEC, que es el organismo estadounidense que aprueba el ETF o no, emitirá una respuesta al 10 de agosto para las dos solicitudes de ETF. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuántas solicitudes de ETF hay? Actualmente hay 4 solicitudes, por eso habréis visto que en unos sitios hablan de una fecha y en otros de otra. Las dos solicitudes que más atención han conseguido son las del 10 de agosto. La solicitud del CBOE se decidirá el 15 de agosto. ¿Qué ocurrirá en esas fechas? Aunque os suene raro, probablemente nada. La SEC puede aplazar su decisión una vez llegue el día marcado. De hecho, la cuarta solicitud, que antes no hemos comentado, fue presentada en enero de este año y ha sido retrasada hasta septiembre. La SEC tiene hasta 240 días para dar un veredicto, por lo que si con estas solicitudes ocurre lo mismo, muy probablemente hasta 2019 no sepamos nada.